una vez más y en la vida de tu sierva, que uses su vida y que hables a través de ella. En el nombre y en la autoridad de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, doña Betty, bienvenida. Dios les bendiga, familia. Familia amada, ¿cómo están? Ya sé que están muy bien y contentos. Bueno, que la paz, el amor y la comunión del Espíritu Santo esté en ustedes. Y como siempre, tener un corazón y unos oídos dispuestos a escuchar para ser conforme a la palabra de Dios. Quiero decirles que he orado mucho por este tema porque es una necesidad y además porque alivia su vida y aviva su espíritu y sana su espíritu. Entonces le hemos llamado a este temita, le he llamado Anunciando a Cristo, Poder y Sabiduría de Dios. Muy bien, podemos entonces darnos cuenta que en 2 Corintios 5, versículo 14, dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Nos debe llamar la atención, el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constriñe significa nos impulsa, también nos motiva, pero en otro caso nos obliga. Pero esa palabra obligar yo creo que es parte del amor de Cristo. Es un cristiano, es un hijo, es una hija que está motivada o está obligada por ese gran amor y por el celo de Dios a anunciar a Cristo, pero con poder y sabiduría de Dios. Entonces vamos a mirar cómo el Espíritu Santo nos va llevando y quiere que nosotros salgamos del área de confort. Ahí está el testimonio de Lisette, ahí están algunas señoras en damas acercándose, porque Dios desde la cuarentena me estuvo diciendo que no me puedo quedar solamente recibiendo o estudiando, sino que a mi alrededor, a tu alrededor, debe haber alguien que necesite que yo le anuncie de Cristo o a mi propia familia. Y eso le va a traer a usted, como me trae a mí, salud espiritual, y también le va a traer a usted avivamiento, porque a veces decimos, Señor, aviva la iglesia, avívame, pero no estamos anunciando a Cristo y es muy importante anunciar. Dice, el amor de Cristo me constriñe pensando, piense esto, que si uno murió. Entonces, cuando habla de que uno murió, ¿sí? Mas todos murieron, para que los que reciban la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Y podemos entonces pensar, amados hijos de Dios, que muchas veces estamos viviendo para nosotros mismos. Leemos la Biblia para nosotros mismos, leemos la Biblia para yo misma, para mi esposo, si acaso, y no estamos leyendo la Biblia o oyendo la predicación para otros, porque ese fue el mandato divino de Dios. Y tenemos que nosotros equiparnos o despertar o tener un tacto. ¿Cómo hago ahora para salvar a alguien o para anunciar a ese Cristo vivo? Entonces, por eso hago la explicación. Cristo ya no viva más para sí mismo. El amor de Cristo nos impulsa y nos motiva, ¿sí? Y si tenemos el amor de Cristo, entonces ese amor te está empoderando para ir a anunciar. Pero es necesario despertar de eso, ¿verdad? Entonces, el poder de Dios es único. ¿Es único para qué? Para transformar, para restaurarte. Tú misma te puedes anunciar el amor de Cristo también. Diciendo al Espíritu Santo, motívame porque estoy como apagado. Como que ya no tengo la misma sazón y el mismo deleite para leer tu palabra, para oírte, para estar atento a tu amor, a ese amor tan puro y tan fuerte que venció todo obstáculo en mi vida para darme vida a mí. Entonces, el poder de Dios es único para transformar, para restaurar, para sanar,
para reargüir, para exhortar con toda paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina. Con todo amor, aplicando el tratamiento teoterápico. Dios, teoterapia, sanidad de Dios para el mundo. ¿Sí? En cada uno de nosotros. Tenemos que entonces, y podemos preguntarnos o decirnos, ¿no? Nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces, Cristo Jesús, su Hijo amado, fue lleno de poder y de sabiduría. Lleno de poder y de sabiduría. ¿Para qué? Para guiarnos y llenarnos de su conocimiento. Y hemos conocido y estamos conociéndole. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto el conocimiento de Dios me lleva a amar a los que están en mi entorno? ¿Por qué? Porque entonces, con este conocimiento que hemos conocido y que estamos conociéndole, en verdad, por lo que nadie tiene excusa para ignorar lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y todos lo sabemos, pero estamos quietos. Y por eso yo tomé la iniciativa, no puedo quedarme quieta. Y miré el recurso humano y me di cuenta quiénes estaban regular, y el Espíritu Santo me empezó a decir, llama a esta, pon a este aquí, coge a este aquí, ya los otros ya les has hablado, ahora tienes que orar y ayunar por ellos, pero ten cuidado con este que puede perder su comunión con Dios. Y así empezamos a hacerlo, ahí sea 1, 2 o 3. Y esa es la oración del amor de Cristo. Entonces, en el libro de 1 Corintios 1:18, palabra de Dios, dice así la palabra del Señor. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y habla específicamente el apóstol Pablo a los corintios y a los de Broward, en este caso, de aquí de la Florida, a nosotros. Es poder de Dios. Nosotros estamos entonces, ¿qué? Si es poder de Dios y que el Espíritu Santo es el que nos está guiando y llenando de su conocimiento y que estamos conociéndole, unos en adiestramiento, otros leyendo un plan de la palabra, otros en pastoral, toda esta cuarentena, otros en consejería, otros en orientación. Yo no sé dónde estás tú, pero sé que si no pides, no puedes dar. Y si das, das mal. Porque tenemos que llenarnos de esta bendición. Nosotros estamos anunciándote a ti que despiertes, que Dios quiere darte bienestar espiritual. Pero ¿qué pasa en el corazón de los hijos de Dios? Primero fuimos elegidos, no olvides, elegidos y llamados para anunciar a Cristo. En Juan capítulo 15, versículo 16, dice la palabra del Señor: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné. Subraye allí en su palabra, en donde está escribiendo, les comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Así el Padre dará todo lo que pidieran en mi nombre. Ahí hay un requisito. ¿Quieres tener todo? Mira lo que Dios nos ha encomendado. Te he encomendado. Hijos de Dios, cuando nosotros podamos comprender, o usted entiende y comprenda que usted es un elegido y llamado, aquí lo dice la palabra de Dios. Usted tiene que examinar qué pasa. Los padres anuncian a Cristo a los niños. ¿Lo estás haciendo? Para que ellos cojan la posta tuya cuando ya no estés.
Las madres que tienen adolescentes comparten con sus hijos anunciando a Cristo, y los que ya se están adiestrando o están en la fila del soldado de Cristo, están pendientes que sus pequeños, lo que les estamos enseñando, se está viendo. La esposa está anunciando a Cristo al esposo que está un poco débil en la fe. El esposo está anunciando a Cristo si su esposa está débil en la fe. Hijitos de Dios, que no se pierdan los tuyos. Y es una responsabilidad de nosotros, llamados para que no se pierdan aquellos, para anunciar a Cristo. Y él afirma Cristo en Juan capítulo 12, 47 y 46, dice: yo vine a salvar al mundo. Yo, la luz, ha venido al mundo, porque todo aquel que cree en mí no permanezca, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y yo creo que ustedes no están en tinieblas. Aquí hay mujeres muy valiosas y hombres y hijos de Dios que ya se han despertado y han dicho: yo no puedo abrazar a mi esposo y dejarlo en el problema. Y aquí están algunos, con orgullo y con amor, sabiendo que aquí está aquel Señor. Pero también tienes que darte cuenta cuál es el estado de tu pareja, si está espiritual o no, y cómo tú, varón de Dios, puedes ya dar ejemplo a tu esposa de buscar a Dios, o tú darle ejemplo a tu hijo y testimonio a tu hijo, anunciando a ese Cristo de poder y sabiduría de Dios. Y sabiduría y poder de Dios significa Cristo. Entonces, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pero quiero decirles que hay hijos de Dios que están allí y tal vez tienen las vendas en sus ojos y no ven. Y no tienen anhelo de llamar y decirle: necesito una pastoral que me oriente. Es el tiempo, hijos de Dios, de volverse al Señor. Ahora, tú no lo buscas, es Él el que te buscó y te eligió. Por eso las mamás tienen que decirle: Padre, elige a mi hija para ti, elige a mi hijo para ti. Porque nosotros no sabemos buscar al Señor. Estamos apenas aprendiendo a estar en la presencia del Señor. Entonces podemos atender el llamado, anunciando y proclamando que Jesús vivió lo más cruel en la cruz. A mí me da dolor, y a usted creo que también, de ver y leer el Evangelio de Juan, y le decía yo al Espíritu Santo: ¿cómo pudo soportar Jesús tanta maldad por ti y por mí? ¿Cómo pudo que sus manos estaban clavadas para que yo solo lo alabe y lo bendiga? ¿Cómo pudo soportar el dolor en los pies para que yo camine en rectitud? ¿Cómo pudo salirle tanta sangre de la boca de todo lo que le hicieron para que yo hable para Él? Eso es gratificante, proclamando a Jesús en esa cruz. Pero Él no se quedó en la cruz. Él sufrió por ti y por mí, pero resucitó, trayéndole a usted o a nosotros bienestar. Entonces, por medio de la fe en Cristo, por esa fe que tú tienes en Cristo, podemos vivir todos, ¿cierto? Y queremos vivir mejor, ¿verdad que sí? Queremos vivir muy bien, ¿sí? Y buscamos con afán ese vivir. Haga una pausa. La predicación, usted primero escuche bien la predicación. Dice bien la predicación, pero también haga la suya. Haga suya la predicación cada vez. No piense en el otro. Haga suya la predicación. Allí está usted no diciéndole: ay, esposo, esto es para ti.
A veces hay personas que dicen, pero ¿qué tanto hablas tú hablándole a Dios a tu discípula? Está anunciando a Cristo. No se interponga, hijo de Dios. No se interponga entre Dios y su esposa o entre su esposo y Dios que quieren anunciar a Cristo, porque algunos lo hacen. No se interponga la madre ni el padre cuando el niño quiere buscar a Dios y quiere llegar al centro ahora que se abra y usted diga, no voy esta noche porque voy a bailar. Bueno, no sé qué más. No se interponga, haga la suya la predicación. Y dése cuenta que el amor de Cristo que me impulsa a mí a hablarles con amor y con autoridad es para que tú también estés desde hoy donde, Padre, puedo anunciarte, por lo menos orando, como ya algunos están viendo y algunas, el milagro de sus hijas. Pero cuando haga esa pausa, revise si usted tiene sanidad en el espíritu, para que luego proclame. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que proclamar a Cristo para anunciar a otros, para que no permanezcan en tiniebla otros y para que vivan en la luz, si es que usted está viviendo en la luz. Usted puede hacer y examine qué pasa en su hogar. Su hijastro, su hijastra, su madrastra, cómo están allí. El esposo de sus hijos, etc. ¿Usted está anunciando a Cristo a ellos, los de su casa, para que sean salvos? Tenemos que empezar a trabajar. Y a trabajar porque el amor de Dios te constriñe, te impulsa a hacerlo. Entonces necesitamos para esto sabiduría de Dios. Pero el mismo Jesús, el mismo Dios otorga esa sabiduría solo, óigalo bien, a los obedientes de su palabra. ¿Por qué? Porque es a través de nosotros que Jesucristo llega a otros a dar vida. Pero ¿cómo das esa vida? Por eso es importante que la iglesia tuya, allí en tu casa tienes una iglesia. ¿Cómo yo puedo anunciar a Cristo resucitado en mi familia? ¿Cómo puedo corregir? ¿Cómo puedo ayudar? Pero no te puedes quedar allí porque el Señor está viendo lo que tú como hijo de Dios estás haciendo o no estás haciendo, primero por los tuyos. Y si ya los tuyos están listos, mira alrededor de tu vecino o enfrente o en el parqueadero. ¿Quiénes de esos Dios te muestra que les anuncie a Cristo? Usted me puede decir ahora, pero líder, pastora, ¿cómo lo voy a hacer? Yo lo he hecho, mandándoles el ID de esta reunión y han entrado. No hay ninguna excusa. Es el tiempo porque hay gente muriéndose sin Cristo. Ya ustedes están llenos de mucha predicación. Y esto es el amor de Dios en usted. ¿Sabe qué estoy haciendo en este momento? Ayudándole a que usted prepare su corona para cuando vaya arriba, porque con este virus uno no sabe cuándo se va a morir. Le estoy preparando para que lleve su corona allá arriba. Pero hay que anunciar a Cristo. Entonces, Él otorga esa sabiduría a los obedientes. En Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. Feliz, feliz, feliz el hombre que halla la sabiduría, halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. Al hijo que la halla y la busca reverentemente y constantemente para hablarle al necesitado. Al hijo que le busca reverentemente esa sabiduría y esa inteligencia que es Cristo. Ya Cristo le eligió, ahora le toca buscarle usted a él, porque ya Dios le dio la salvación.
reverentemente y constantemente para hablarle al necesitado, para hablarle al enfermo, cristiano o no cristiano, para hablarle al cristiano desenfocado, para hablarle al cristiano que perdió la comunión con Dios, para hablarle al Hijo de Dios, cristiano que perdió la relación con Dios, para exhortarle con ese amor que le impulsa, para decirle a aquel cristiano que tiene un corazón herido, proclámele el corazón, no le critique, no le juzgue. Tristemente hay cristianos que ya están desenfocados y ya no les entra nada, sino hablar lo que no tienen que hablar, dañándose a sí mismo. Proclame a Cristo, Hijo de Dios, en el que cayó en pecado. No es para que le juzgue. Proclame a Cristo en el que está actuando mal. Es por eso, entonces, que tenemos que actuar rápidamente. La palabra de Dios dice aquí en Proverbios 4, del versículo 27, del 20 al 27, dice el Señor: a ese hijo, a esa hija, a ese cristiano desenfocado, a ese que perdió la comunión, a ese que está un poco entre vivo y muerto espiritualmente, a ese que el espíritu y su conciencia ya no oye a Dios, que ya no intuye hacia Dios, sino que intuye a izquierda o a derecha, y ya no tiene el amor y el anhelo de deleitarse en la palabra de Dios. A ese le dice así, pero también le dice a usted, si está bien enfocada, que tenga mucho cuidado en esto. Dice así Proverbios 4, del 20 al 27. Hijo mío. Y mire la manera, él no le dice, oye Betty, no, le dice, hijo mío. Y si yo no tuviera una voz tan ronquita, le diría con más ternura, hijito mío, aquí en el oído. Cada uno lo toma como esté. Porque a veces tomamos la predicación de acuerdo al estado y la interpretamos de acuerdo al estado en que usted se acerca al Señor y no confiesa el pecado, sino que oye la palabra y cae entre espinos. Pero algo quedaría. Entonces le dice, hijo mío, primero le dice, está atento a mis palabras. Y aquí le puedo preguntar cuánta palabra de Dios usted ha sido atenta y ha cambiado, no por lo que le dice su pastor o su líder, o la oracioncita que le manda en el WhatsApp o en el Instagram, sino cuánta palabra usted ha estado atenta cuando la lee y usted se le pone como el corazón ensanchado porque Dios le está hablando. Esa es la palabra, atento a mis palabras. En segundo lugar le dice, inclina tu oído a mis razones para poder anunciar. Inclina tu oído a mis razones, a estas razones que vamos a continuar. Y luego les dice, guárdalas en lo profundo de tu corazón. Porque cuando tú y yo guardamos la palabra en lo profundo del corazón, podemos anunciar a Cristo con fidelidad. Con fidelidad. Pero dice, ¿qué hacen estas palabras si tú las guardas, si estás atenta o atento e inclinas tu oído? Dice así, serán vida para los que las hallan. Vuelve y repita, hállame, búscame. Y luego dice, medicina para todo el cuerpo. Si es medicina, y aquí viene la sanidad, y recordando lo que el Espíritu Santo nos decía la semana pasada, que muchas veces no nos sanamos, es porque hay un pecado. No queremos cambiar
Y aquí quiero decirle, dice, medicina para todo tu cuerpo. Entonces le dice, abajito de medicina, póngale usted allí, aparta de ti la perversidad de la boca. Para hacer medicina. Esposos que se insultan, que se hablan, que se dicen cosas, que tienen malas actitudes, ¿cómo se pueden sanar ese cuerpo? Que no cumplen con su relación conyugal, ¿cómo se puede sanar ese cuerpo? Aparta de ti la perversidad de tu boca, ahí dice la palabra. Aleja de ti la iniquidad de tus labios. Dice, aleja de ti la iniquidad de tus labios. Mire, está de aquí. ¿Te acuerdas? Aquí está el cerebro, los ojos, la boca, que lo que daña y corrompe al ser humano es lo que sale de su boca, no lo que se come. Y a veces hay actitudes. Y luego dice que tus ojos miren lo recto. Y te puedes preguntar, ¿qué miro en el WhatsApp? ¿Qué miro en la tele cuando mi esposa no está? ¿Qué están mirando los jóvenes? ¿Qué miro? ¿Cómo estoy dañando mis ojos, perdiendo el tiempo y dañando mi corazón? ¿Qué miran mis ojos? Dice, que tus ojos miren lo recto. Ya saben a qué me refiero. Y no es solamente eso. Eso es la consecuencia. Ya, para no decir esa palabra, que empieza por P. Que tus ojos miren lo recto. Que tus ojos no tengan laxivia. Eso es. Y luego dice, examina la senda de tus pies. Y tú sabes qué significan los pies para un especialista en los pies. Ahí hay muchas cosas, están todos los órganos. Cuando tu pie va hacia lo malo, estás afectando todo tu cuerpo. Y por eso es que me encanta a mí la teoterapia, porque la teoterapia me lleva a Dios y me lleva a sanar el alma, porque el enemigo quiere que mi alma esté corrompida. Pero a través de la doctrina de Dios, examina la senda de tus pies y sean rectos todos tus caminos. Esto es vida, ¿o no? Esto es vida. Pero tienes que examinar y volverte al Señor. Es esto vida y medicina. Pero hay un error y un descuido en nosotros, que estamos más preocupados por sanarnos físicamente, ¿sí?, que sanarnos espiritualmente. ¿Sí o no? Es un afán por la sanidad física. Eso está bien. Es gratificante. Que se sanan físicamente, pero me da tristeza que se pierdan las almas, teniéndome a mí tan cerca, teniéndole a usted tan cerca. ¿Sí? Que solo estamos, cuando pides sanidad y pides un milagro, lo hicieron los griegos y lo hicieron los judíos por allá en 1 Corintios 2, etcétera, 2 por allí, que Pablo, ellos pedían señales y nosotros a veces pedimos señales de milagro. Pero Dios me ha enseñado y te va a enseñar a ti que ores por el espíritu y la comunión con Dios del enfermo. Cuando pides sanidad y un milagro, no te puedes quedar solo esperando que Dios le libere de la enfermedad, antes que le libere de cualquier enfermedad espiritual en el alma también, y luego ya viene la sanidad del cuerpo. Y el Señor siempre lo hizo, ¿sí? Anúnciale a ese enfermo. En la cadena de emergencia, estoy tratando de que las personas que me envíen a mí para orar tengan a Cristo. No se afane la cadena de emergencia ni ninguna otra cadena, ni la célula madre, de orar tanto por la sanidad. Sí es muy importante, pero que la persona, hace un médico me decía, que habían 45 personas enfermas en su pabellón. Y dice que cuando él vio orar, algunos le preguntó, y él decía, ¿qué está pasando aquí? Y veía la mejoría. Y algunos decían, doctor, quiero hacer una llamada para pedirle a mi esposa que me perdone, a mi hijo que me perdone, y se sanaban.
Señoras, esta enfermedad y señores, es una enfermedad más espiritual que lo que ustedes creen. Porque todavía ni siquiera los médicos saben dónde viene, afecta una cosa, afecta el hígado, el vaso, los riñones, el cerebro, los ojos, afecta de todo. Es un milagro a los que han dado testimonio que estén bien. Pero hijitos de Dios, retomando el tema, anuncie a ese enfermo, restáurele su comunión con Dios, que se reconcilie con Dios y que vuelva en amistad, en compañerismo, en intimidad con Dios. Recuerden que Job lo hizo, ¿o no? Recuérdale a su familia. Es el momento de darle citas pastorales a su familia que está enferma del virus o de otra cosa. Entonces no nos afanemos tanto. Sí, es importante, es el amor de Dios que nos constriñe para que una persona se sane, para que un anciano se sane. Eso es bellísimo, me da alegría, me da gozo y me da que glorifico a Cristo, pero más cuando se vuelven a Dios. Ahí está la sanidad. Muchos se olvidaron de dar gracias a Dios cuando Jesús les sanó en aquel tiempo. Y se mostraban al sacerdote, porque el Señor le decía al paralítico, ves, te sané, vete y no peques más. Lo dijo también el Espíritu Santo a través de mi esposo el sábado pasado. Pero muéstrate al sacerdote, pero no se olvidaron. Estas personas en el tiempo de Jesús no se volvieron a Dios, se olvidaron de Dios, ni le siguieron, solo una sanidad física. Recordemos entonces con esto que somos embajadores y colaboradores de Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Estás siendo tú un colaborador y un embajador de Cristo? Algunas sí han entendido este llamado, que ya le han dicho, no puedo dejar a mi familia así, no puedo dejar a mi amiga, a mi compañera de trabajo, le voy a comunicar. ¿Qué hace un embajador? Arregla los conflictos. El embajador de Estados Unidos en Colombia está arreglando muchos conflictos. De un estadounidense allá, de un venezolano, todos los embajadores. Pablo dijo a los corintios, ya se lo repetí, pero quiero decirle por allá en la palabra de Dios, me propuse no saber cosa alguna de ustedes, sino anunciar a Cristo crucificado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No proponernos a oír chismes de nadie, ni malas costumbres de nadie. Sí, oír lo que está pasando, pero anunciar a Cristo y exhortar y corregir. Eso es anunciar al Cristo vivo. Eso es traerle tu sanidad a la persona. Te oigan o no te oigan, debes anunciar a Cristo. Eso es lo que Dios nos ha mandado. Por eso, hijos de Dios, Pablo decía que él mostraba el poder y dijo muy claro, ni mis palabras, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Ahí lo dijo muy clarito. Le dice la palabra de Dios, aquí en la Biblia. Poco a poco se los voy a decir. Entonces recordemos que Cristo nos encargó a usted y a mí. A usted y a mí nos encargó esto. Por eso podemos decir que si a mí me entregan, podemos decir, o a usted, 2 discípulos, bueno, que retroceda uno, pero no todos. Eso es lo que tenemos, somos embajadores de Cristo. Entonces, hijos de Dios, familia amada, ¿qué hacía Dios cuando Cristo muere? En 2 Corintios 5:19, vayan buscando en su palabra, la palabra del Señor. ¿Listo? Dios, ¿qué estaba haciendo? 2 Corintios 5:19. Dios, papá Dios, estaba reconciliando
al mundo, no tomándoles, óiganlo bien, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores, ¿o no? Nos encargó a usted y a mí la palabra de la reconciliación. Solo dice la palabra de la reconciliación. Debemos entonces ayudar a solucionar los conflictos. Hoy más que todo al joven, al anciano, a la anciana, al viejo, a la relación matrimonial, al matrimonio, al esposo, a la esposa, al primo, a la prima. Hay que solucionar los conflictos con sabiduría, porque si no el enemigo va y los va a destruir. Es la que vino a matar, robar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Una vida mejor les está planteando el Dios Todopoderoso a todos nosotros. Y por eso decía el Señor, no endurezcan el corazón. Y es tener un corazón sensible a la predicación que siempre oímos de parte de Dios. Para un cambio total. Para que puedas adorar a Dios, tienes que ir a adorar a Dios, pero con la actitud de un cambio. Yo les decía a las damas que para adorar a Dios, antes de solucionar el conflicto, cualquiera que sea, tengo que ir a adorar a Dios y entender a la adoración para ir a cantar primero. Y por eso ustedes ven que muchos cantantes se han ido de su grupo. Hilson se fue de su grupo. Y yo me ponía a pensar en este hombre tan importante que estaba anunciando a Cristo a través de las canciones, porque casi estoy segura que su canción no era con un cambio de vida, porque el ego se crece allí. Y hay que cambiar para adorar, para alabar a Dios. Porque todos los hombres que adoraron a Dios y anunciaron a Dios en el tiempo pasado, adoraban a Dios y salían a la batalla y ganaban la batalla. Gana la batalla tú en la adoración. Yo la gané con el COVID adorando a Dios todos los días y en la noche. Y le decía, este es mi cuerpo. Y si estoy pasando por esto, es para enseñar a otros. Y allí es la parte más importante. Yo sé que varios de ustedes adoraron a Dios. ¿Sí o no, Luis? Todos adoraron a Dios para que nos sacara de ahí. Y cada uno está adorando a Dios. Y yo estoy mandando ya canciones a algunos enfermos de otros lugares que canten. A los de Cincelejo les mandé varias canciones. Y están escuchando en medio del problema que tienen en la nariz. Escuchan y se están sanando. Es allá mi tierra, es allá en Santa Marta, donde están mi familia. Y se han sanado, se están sanando. Entonces, amados hijos de Dios, el Señor lo dijo muy claro. Primero dijo, id a todo el mundo. Ir a todo el mundo y hacer discípulos. ¿Cuáles son mis discípulos? ¿Qué estoy haciendo con mis discípulos? Y luego también dice, para anunciar y predicar nos dijo, el Señor le dijo a Timoteo. Y recuerden que Timoteo se tuvo que sanar primero espiritualmente, en 2 Timoteo 4, del 1 al 2. Él no tenía una madre allí, lo había criado ¿quién? ¿Se acuerdan? ¿Quién lo había criado? La abuelita, Loida, ¿cierto? ¿Cuántos faltantes tenía Timoteo? Y Timoteo es un anunciador de la palabra de Dios a través de que Pablo le anunció. Yo pienso aquí en esta predicación que Jesús lo sanó, que Pablo le anunció y Timoteo se sanó del dolor, de la falta de amor. Entonces usted no tiene excusa para decirle, ahora es que todavía mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere. No, usted no venga con esa excusa, porque usted ha oído la predicación. Eso es un engaño del enemigo, para que usted no avance. Es que aquella persona me golpeó a los 2 años. Entonces venga para sanarle. Porque dice que Timoteo
Pablo le dice a Timoteo, después de esa bendición de anunciarle a Cristo, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Se lo dijo a este muchachito. Después un discípulo. Y le dijo, ¿cómo es que Pablo le está diciendo a Timoteo, te encarezco? ¿Qué quiere decir encarezco? Te ruego. Por favor, ten en cuenta que prediques. Y tú también puedes predicar lo que sabes, cómo ayudar. Y a veces los hijos de Dios no comprenden y no comprendemos que la manifestación del reino de Dios es que prediques la palabra. Bueno, tal vez invita al centro, yo le predico, otros le predican, pero por lo menos empieza ahí. En tiempo, en la cuarentena o fuera de tiempo. Tú tienes una lengua, una boca especial. Pero dice, rearguye. ¿Qué reargüir? Ves y dile a aquel que así como están no puede seguir, que caiga en la cuenta. Reprende. ¿Qué es reprender? Regañar. Bueno, algunas personas ignoran que la palabra reprender y exhortar es una bendición de Dios. Porque el enemigo les ha tapado los oídos. Y entonces dice, ay, es que me regañaron. Qué bueno. Pero bueno, para los que tienen un corazón sensible es bueno. Para los que tienen el corazón endurecido, no hay nada que hacer. Pero usted tiene la oportunidad de que su corazoncito se ablande. Y le dice que exhorte, que reargulle con toda paciencia y doctrina. O sea, es con palabra de Dios. Pero tristemente, algunos hijos de Dios, ni siquiera con la doctrina que se les habla tan bello la palabra, se arrepienten. Pero ¿qué dice el Señor? El Señor, ¿qué le dice? Mire, a Timoteo, vaya y ve. Pero también se lo digo, vamos al Antiguo Testamento entonces, para que vean ustedes que desde atrás el Señor está diciendo, y se lo dijo a Moisés, en Éxodo 4, del versículo 10 al 12, le dijo, ve y yo estaré en tu boca, porque Moisés estaba excusándose que era tartamudo. Y tal vez usted tiene miedo de decirle a su compañera de trabajo que Dios le ama, a su jefe. Sáquelo de allí donde está en las tinieblas. A sus compañeras de trabajo no soportan un error de un compañero de trabajo. ¿Tú no ves que ellos están en tinieblas y tú en luz? Y te lo voy a decir que sí. El Señor dice así. Por eso les decía yo que Pablo, proclamando a Cristo crucificado, en el capítulo de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahí les debí ese versículo, porque es muy importante que lo tengan en cuenta para la gloria de Dios. Y retomemos entonces Éxodo 4 del 10 al 12. Le dijo, ven y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hacer. Se lo dijo a Moisés. Porque él ya tenía una excusa. Es que no puedo. Es que estoy enfermo. Es que no puedo hablar. Es que el virus. No, en el virus podemos decir que muchos pastores, mi esposo y yo, sabiendo que de pronto teníamos cierto cansancio en los músculos, yo decía que era porque era eso. Y nunca me vieron, ni me di cuenta. Porque hay que entender ese amor de Dios. Y yo quiero, y el Espíritu Santo, no yo, por favor, el Espíritu Santo, que usted entienda ese amor para lo que usted debe hacer. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre Dios que habló en ustedes. Lo dice clarito en Mateo 10:20.
Ya ahí lo estuve explicando un poco más, lo estoy explicando un poco más. Proclamemos a Cristo. Vuelvo y repito, salga del área de confort. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios despierten y se despojen a través de las palabras que Papá Dios pone en usted. Porque el amor de Dios nos impulsa a dar de lo que hemos recibido. ¿Qué ha recibido usted? Salvación. Esa sabiduría está en usted, que es Jesucristo. Proclame y proclame para que veamos la mano de Dios. Recordemos entonces que el Señor, allí en Éxodo 10, del 4 al 12, dio boca al hombre. Ahí se lo está diciendo, cuando él empieza a tomar excusa. ¿Quién hizo el mudo? Le preguntó. El sordo, al que ve, y al ciego, ¿quién lo hizo? Le estaba diciendo, yo los hice. Yo soy Jehová. Ahora pues, le dijo a Moisés, ve, y te dice a ti, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hacer. Cada día que Jesús nos permite a nosotros como hijos de Dios, nosotros, estoy confiada que Dios puso hoy en mi boca esto para ustedes. Como siempre en las predicaciones. Pero ve y diles, te escuchen o no te escuchen. Y esta es palabra pura de Dios, pero también es acompañada de la sanidad que tú debes tener a través de la santa teoterapia. Yo le digo santa teoterapia. Bueno, viene de Dios. Teo, Dios, terapia, tratamiento de Dios para el hombre. No nos podemos quedar solamente con palabra de Dios y el alma llena de cantidades de cosas. ¿Ve? Entonces, yo soy Jehová, ahora ve y yo te estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hacer. Y así tienes que decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer hoy? Para ayudar a esta persona que no, para ayudar a este primo, a este tío, a esta hermana. A veces no es solamente regañar, es también llevarle la palabra. Claro que uno le da de todo, ¿no? Cuando no le escucha. ¿Por qué debemos proclamar y anunciar a Cristo? Porque a veces tenemos miedo y negamos a Cristo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor en Mateo 10:33? Porque cualquiera, en Mateo 10:33, allí en sus Biblias, dice la palabra del Señor. Porque cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. Mire que esto. Yo también le negaré. Delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué esto? Porque un verdadero o un cristiano lleno del Espíritu Santo pone primero a Cristo en su testimonio, en sus obras y en su ejemplo. La idea es, estoy yo poniendo primero a Cristo en mi testimonio, en lo que hago, en lo que digo, en lo que pienso y con mi ejemplo o con tu ejemplo. Los hombres van, cuando tú proclamas a Cristo, cuando yo proclamo a Cristo, voy con un fin, que vean en mí a Cristo. Bueno, algunos no ven, si no ven a Isabel o ven a Nicolás. Ven mis defectos, que son muchos. Hombre, vean a Cristo, lo que hablo, no vean de pronto tantas cosas. Vean a Cristo. ¿Usted está viendo a su esposa a Cristo cuando su esposa le da un regaño o una exhortación? Ve a la esposa y por eso los problemas y los conflictos. Y todos tienen a Cristo, todos tienen la sabiduría y el poder de Dios, ustedes. ¿Por qué tenemos que anunciar a Cristo? Porque somos luz, ustedes son luz, y dice la palabra de Dios en Mateo 15:5, Mateo 5, del 14 al 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. O glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios nos va a dar siempre
Oiga bien, restauración, alegría, reconciliación. Pero hay necesidad, mucha necesidad. Y por eso decía el Señor que rogáramos al Señor de la mies. Porque que hay mucha gente en el centro de Broward y en toda la Florida y en el mundo. Hay muchos cristianos, pero no hay obreros. Los obreros ya a veces están ahí como que ya yo fui en aquel tiempo, yo fui misionero y yo no puedo hacer más nada porque yo vi este mal ejemplo. Ya, por favor, el pasado hace ratísimo que el Señor lo destruyó. Y por eso no damos, porque tenemos que empezar. Mira, hay tanta gente necesitada, pero hay una excusa que ponemos. Líder, la gente no quiere escuchar. Mentira, es que usted no tiene poder. Y aún yo puedo decirle que me toca arrodillarme para que ustedes me crean. La palabra de Dios, pues. Entonces, hay pocos obreros. Dice, rogad pues. Aquí está otra manera entonces de anunciar. Ruegue pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿Por qué tenemos que anunciar? Porque algo queda en la semilla que usted coloque de la palabra de Dios. Ahora que están en casa, comunícate con tus amigos, comunícate con tus amistades, con tu conocido. Sal del confort, ve y ¿qué te dice el Señor? Yo pondré palabras en mi boca. Ahora decía una señora que le habló a su hija. Pero cuando yo le expliqué, le dije, ves primero y habla a Dios de esa persona. Y tú tienes toda la obligación, tú tienes autoridad para sacar a tus hijos de ahí. Pero sí parece que cayó la semilla por ahí. Anunciando a Cristo, hijitos amados de Dios, es predicar la cruz de Cristo. No le den miedo. Si usted va en el poder de Dios, usted puede volver a una persona a los pies de Cristo. Acuérdate de la atalaya. ¿Ves? Háblale. Si la persona se vuelve a Dios, has ganado su alma para Cristo. Y si no, tú has cumplido. Y por eso tenemos que hablar. Porque entonces, dice la palabra de Dios aquí ya un poco para seguir, para orar. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Ustedes han oído, yo he oído, hemos creído, ¿sí? Pero nosotros hemos oído y creído ya, ¿verdad? ¿Qué debemos proponernos? Anunciar a Cristo. Eso es todo. Y salir adelante. Para que Cristo nos bendiga. Y esta es una regla de oro. Cuando tú estés mal espiritualmente, anuncia a Cristo y te pones bien. Cuando tú estés triste, estés angustiada, habla de Cristo y te pones bien. A veces aún estando en nuestro estado un poco down, el Señor es tan poderoso que te usa para que otra persona reciba a Cristo. Y ya tiene su parte de la corona. Hijitos de Dios, vamos a orar. Vamos a decirle al Espíritu Santo ahí donde está usted. Y primero quiero que escuche esta canción en oración y vaya orando y mirando.